Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo video que tenemos en el canal. Nos da un gusto, un gozo el poder tener nuevamente este tiempo de poder compartir con ustedes la palabra del Señor y que a través de lo que hoy podamos compartir y platicar y del tema y del mensaje de hoy podamos ser grandemente bendecidos. Y bueno, el tema del día de hoy, de este momento, lleva por título Cómo heredar la vida eterna. Y este tema está completamente relacionado con el primer tema que dimos al inicio del canal, que se llama el nuevo nacimiento. Y tiene que ver con la respuesta a esa pregunta importante para el ser humano, para la humanidad en general, de cómo puede heredar la vida eterna, o cómo puede tener la seguridad, cómo puede tener esa seguridad, esa certeza de que el día que no esté en este mundo, el día que muera, estará en la presencia de Dios. Y de eso tiene que ver el tema. Y esperamos que al profundizar y al comentar lo que hoy estaremos diciendo, bueno, el Señor puede hablar a tu vida. Y si Dios pone en tu corazón esa inquietud y ese deseo y entiendes lo importante y lo que debes hacer en este momento, bueno, tú puedas ser un hijo o hija de Dios a partir de este momento. Y bueno, pon mucha atención, saca tu Biblia si la tienes, esperamos que sí, y vamos a iniciar el mensaje del día de hoy. Y bueno, vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, versículo 18, del 18 hasta el 30, encontramos aquí un relato bíblico del Señor Jesús. Y bueno, vamos a iniciar leyendo los dos primeros versículos. Y dice a continuación, en el 18, un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Se hace una pregunta interesante en el primer versículo 18. Y bueno, vemos aquí a un hombre que se nos dice que es un hombre que es principal y que es el que le pregunta, ¿a qué nos referimos? Bueno, lo comentábamos en el primer video del nuevo nacimiento, que hace referencia a que este hombre era esta persona del cual es el que va el Señor Jesús. Es una persona que tiene una instrucción en cuestión a la religión judía, en cuestión a la ley, pues muy elevada, ¿no? Es un hombre que a través de su posición económica, a través de sus relaciones, a través de todo lo que este hombre tiene acceso, bueno, es un hombre importante dentro de la sociedad judía, el cual, bueno, se considera como un hombre principal en la religión, entre los fariseos, entre los religiosos de ese tiempo. Y bueno, vemos que este hombre principal llega ante el Señor Jesús y le dice así, Maestro bueno, y le hace la pregunta más importante que tú y yo debemos hacernos en algún momento de nuestra vida. Y es, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Qué increíble que este hombre, a pesar de que es un hombre que conoce de las cosas de Dios, que conoce de la ley, que conoce de todo lo que es el Antiguo Testamento, a pesar de todo ese conocimiento y de todas las cosas que seguramente él ya ha hecho, no tiene esa seguridad y esa certeza de tener la vida eterna. Algo pasa en el interior de este varón que hace que no tenga esa seguridad, esa necesidad. Tiene algo en su mente, le dice que a pesar de todo lo que ha hecho, no puede estar seguro aún de tener la vida eterna. Y es una pregunta que tú y yo debemos hacernos si no tenemos esa seguridad. Y bueno, ¿qué significado tiene la vida eterna? Bueno, la vida eterna nos habla acerca de el que una persona tenga esa seguridad de la vida eterna, nos habla del estar en un momento en la presencia de Dios, nos habla de poder estar completamente ciertos de que el día que usted y yo partamos estaremos en la presencia de Dios. Pero la vida eterna, ¿cómo obtenerla? ¿Y qué es? ¿Y qué desprende la vida eterna? Es algo que en este momento vamos a comentar. Y lo que este hombre busca es eso, la vida eterna. Pero ¿qué es en sí la vida eterna? Y para eso vamos a ir a algunos pasajes que nos describen mucho acerca de lo que es la vida eterna. El primero está en Juan 17:3.
Evangelio de Juan 17:3. Podemos ver en este pasaje qué es la vida eterna. Pongan mucha atención en lo que dice aquí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué significa la vida eterna? Es poseer la existencia de Dios en tu vida y tener un profundo conocimiento de Él en tu vida. Eso es la vida eterna. Conocer a Dios, tenerlo en tu vida y saber exactamente quién es Él. Eso es la vida eterna. También a través de Romanos 5:5 podemos ver otra cosa que la vida eterna es en sí. 5:5 y dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por lo tanto, después de leer Romanos 5:5, podemos concluir que la vida eterna consiste en el amor de Dios que es derramado en los corazones de aquellos que le tienen dentro de su vida. Entonces podemos decir esto, que la vida eterna consiste en tener y en conocer el amor, porque Dios ha puesto desde ese momento en el cual usted y yo conocemos y depositamos nuestra fe en Él deposita su amor en nosotros. ¿Qué otra cosa más es la vida eterna? 2 Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que la vida eterna es la luz del conocimiento de Dios que brilla en los corazones de los creyentes. Es esa luz, hermanos, que emana en medio de la oscuridad. Es aquello que usted y yo, al conocer del Señor, podemos ser luz en medio de las tinieblas. Ese conocimiento hace que usted y yo seamos luz. ¿Qué otra cosa más es la vida eterna? Y podemos ir al libro de Filipenses 4:7. Filipenses 4:7. Llegamos a esta porción bíblica y nos dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La vida eterna es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La vida eterna es igual a tener la paz de Dios. Esa paz que en medio de la adversidad es experimentada por el creyente y que solamente el creyente puede tener a pesar de lo duro y difícil que pueda ser la circunstancia. Y también en 1 de Pedro 1:8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. La vida eterna es ese gozo inefable y glorioso. Ese gozo, hermano. Hablamos hace un momento de la paz, ahora del gozo, de esa tranquilidad, de esa seguridad que emana de un corazón que tiene la vida eterna, hermanos. Y eso es lo que este joven o este hombre llega ante el Señor Jesús y cuando le pregunta, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todo esto que acabamos de hablar en los diferentes pasajes, que la vida eterna es, este hombre judío, principal entre los judíos, no gozaba de ello, no había experimentado nada de lo que aquí acabamos de decir. Qué increíble que una persona que conoce de la Escritura, que ha pasado gran parte de su vida aprendiéndola, estudiándola, a pesar de todo ese conocimiento, no ha experimentado todo lo que tiene que ver con lo que la vida eterna sí es. Eso nos habla, hermano, y persona que nos está viendo a través de este video, de lo que en sí la religión es. La religión tiene que ver con ciertas cosas que no tienen que ver con Dios. Parece que es Dios, pero Dios no quiere que nosotros nos vivamos una religión, sino que vivamos una realidad. Dios no es igual a rituales, a procedimientos que si lo hacemos, bueno, podremos acceder a... No.
sino habla de una vida renovada, de una vida que ha sido transformada y que desde ese momento se rige automáticamente y vive su vida completamente en lo que tiene que ver con las cosas de Dios. Es una persona que vive día con día y momento a momento el cristianismo. No tiene que ver con una religiosidad, no tiene que ver con fingir o con creer que es, sino tiene que ver con una realidad dentro del interior de esa persona que ha sido transformada por el poder del Señor. Es algo que le fue dado, no que pudo hacer, y eso lo vamos a ir viendo conforme vayamos profundizando en lo que es la vida eterna. Y este hombre entendía muy bien esa carencia. Este hombre entendía muy bien que nada de todo lo que acabamos de decir era parte de su vida. Y este mismo relato que estamos teniendo aquí en Lucas 18 al 30, se relata también en otros evangelios. Y vamos a ver en otro evangelio la forma en la cual relata la escritura que llegó ante el Señor Jesús. Y esto también lo vemos en el evangelio de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Vean cómo nos narra un dato adicional que no nos dice Lucas, y dice: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es el mismo hombre del cual nos habla Lucas. Pero aquí nos da el dato adicional que este hombre llegó ante el Señor Jesús con prisa, con una necesidad de poder escuchar y conocer qué es verdaderamente la vida eterna. Y al grado de que llegó hincando su rodilla delante de él, le hace la pregunta que hoy acabamos de leer en Lucas. Y en ese momento a este varón no le importó lo que pudieran decir los otros principales o los otros fariseos. Él tenía una necesidad. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta en el versículo 19: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Sino solo Dios. Esto nos hace referencia, hermanos, a que el Señor Jesús sabía muy bien la condición en la cual venía este hombre. Sabía muy bien la necesidad que este joven tenía, pero también sabía sus intenciones ocultas. También conocía cuáles eran sus debilidades y cuáles eran los obstáculos que le impedían poder llegar a tener esa vida eterna. Pero un dato interesante, hermanos, es que este hombre hace lo que tiene que hacer desde un principio. Este hombre acude a la persona correcta. Este hombre había experimentado la religión durante toda su vida, pero por primera vez ha llegado a la persona correcta. Ha llegado delante de la persona, de la única persona que verdaderamente le puede dar la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Veamos lo que nos dice Primera de Juan 5:20. Y nos dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo, el Señor Jesús, es igual a la vida eterna. Él es la vida eterna. Y este hombre llega ante los pies de aquel que es en sí la vida eterna. Por fin llega y llega delante de aquel que le puede dar la respuesta y que puede satisfacer esa parte de él que no tiene. Pero el Señor Jesucristo le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Al este hombre decirle al Señor Jesús, Maestro bueno, este hombre estaba elevando al Señor Jesús por encima de todos aquellos maestros que en algún momento había tenido. Este hombre estaba declarando al Señor Jesús de alguna forma como aquella persona en la cual, pues de alguna forma, es igual a Dios. Porque bueno, dice el Señor Jesús, bueno, solo Dios. Entonces vemos, hermanos, que a través de esta pregunta, el Señor Jesús quiere que este varón conteste y de su misma voz, de su interior, de su razonamiento, él pueda de alguna forma declarar aquellas palabras que tienen que ver con que el Señor Jesús es bueno. Porque cuando vemos, dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. No es que el Señor Jesús esté negando su deidad,
no es que el Señor Jesús esté negando que Él es Dios, porque al decir bueno, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Él quiere que este hombre, de su misma voz, de sus mismos labios, emane el reconocer que el Señor Jesús es Dios. Eso es lo que verdaderamente el Señor Jesús le quiere llevar al entendimiento, a la comprensión de que lo que está diciendo lo entiende. Entonces, después de este relato, de esta pregunta y de esta contestación que el Señor Jesús le da, vemos en el versículo 20 al 23 lo siguiente. Bueno, los mandamientos sabes, y son estos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Vemos que aquí les he relatado los 5 últimos mandamientos de la ley de Moisés. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. El Señor Jesús conocía muy bien el antecedente de este varón, sabía quién era, y le empieza a decir: bueno, los mandamientos sabes, cúmplelos. ¿Los has cumplido? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. El Señor Jesús le dice todos aquellos mandamientos que este hombre ya conocía. De lo cual, pues, ciertamente los judíos, y aún este hombre, y aún cuando vimos lo del nuevo nacimiento, Nicodemo, se jactaban de haber cumplido la ley, o de estar cumpliendo la ley. Pero tú y yo sabemos, y lo hemos comentado en muchos videos ya, que nadie puede salvarse a través de la ley. La ley en sí misma no puede salvar a nadie, porque no existe un solo hombre en la tierra que pueda cumplir completamente la ley. El hombre está incapacitado completamente por el pecado que está dentro del hombre a poder cumplir la ley. Hay ciertos mandamientos de la ley que probablemente no hayamos infringido tú y yo. No matar o no hacer ciertas cosas. Pero cuando hablamos de cumplir la ley, hermanos, la ley, si alguien pudiese haber sido salvo por la ley, que es imposible, el hombre tenía que cumplir durante toda su vida toda la ley. Y el hecho de infringir en algún momento de su vida un solo mandamiento te hacía completamente inmerecedor de estar en la presencia de Dios. La ley en sí misma no puede salvar a nadie. Al contrario, la ley es algo que nos muestra a ti y a mí cuán lejos estamos de los estándares santos, perfectos de Dios. El hombre no puede cumplir la ley, pero hubo un hombre en la tierra, hubo una persona, un ser humano, o alguien que se hizo hombre, que cumplió esa ley que tú y yo no podemos cumplir, y eso es Cristo. Es el único ser humano, el único ser en esta tierra que pudo cumplir cabalmente aquello que tú y yo nos es imposible. Y los judíos y este hombre en sí se jactaban de cumplir la ley cuando nadie puede cumplir la ley. Es imposible que haya un ser humano que pueda hacer todo bien siempre. Los malos pensamientos, las malas acciones están constantemente en el día a día del hombre. Pero vemos lo increíble que dice este varón en el 21. Y le responde al Señor Jesús, él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El Señor sabía que había hipocresía en el corazón de este joven o de este hombre. Porque él pensaba que a través de sus acciones, a través de guardar la ley, a través de hacer ciertas obras, bueno, ellos tenían acceso a poder heredar la vida eterna, ¿no? Ese era el pensamiento de muchos religiosos y aún de este varón. Es que todo esto ya lo he guardado desde mi juventud. El Señor Jesús sabía que este hombre estaba fuera y lejos de entender aún todavía lo que había que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Y con esto que el Señor Jesús le dice a este varón, podemos ver
que todo lo que este joven acababa de decir, este hombre acaba de decir, era simplemente hipocresía. Dice, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y lo siguiente y lo más importante es, ven, sígueme, sígueme. Esta era la clave para este hombre, para poder entender y para poder heredar la vida eterna. Esta persona de la cual estamos hablando, principal entre los judíos, era un hombre que tenía una posición económica muy buena. Tenía posesiones, tenía riqueza, gozaba de abundancia. Pero aún, hermanos, eran personas arrogantes que atesoraban aquí en la tierra y que amaban y se gozaban en esa riqueza. Pero el Señor Jesús le da una orden. Si tú dices que yo soy el maestro bueno, y sabiendo que solamente bueno es Dios, lo que tenía que hacer este hombre era sujetarse al mismo Dios, que es el Señor Jesús. Y el mismo Dios, el Señor Jesús, le dice a este hombre, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y sígueme. Esto no nos quiere decir, hermanos, o personas que nos están viendo, que el altruismo, el donar dinero a los pobres, sea lo que nos da la vida eterna. Esto no es lo que nos está diciendo la Escritura y tenemos que analizarla correctamente. Este tipo de acciones son buenas, sí, son muy buenas y pues deben suceder, claro. Pero cuando estamos hablando de lo que es la vida eterna, esto no salva como tal a una persona. Y tú tienes que recordar lo que vimos en el nuevo nacimiento. Y si no lo ha visto, vaya y vea también ese video cuando termine de ver este mensaje. Como tal, la riqueza no le salva a nadie, ¿no? Pero el Señor Jesús sabía que este hombre amaba tanto sus posesiones, amaba tanto sus riquezas, que le era imposible amar a Dios primeramente. Lo importante de nosotros ahora como creyentes y de alguien que quiere traer a Cristo a su vida, que quiere tener a Cristo en su vida, es que Cristo se vuelva lo más importante en tu vida. No puede haber nada más en aquel peldaño que está en el primer lugar, nada, ni familia, ni nada. Y para este hombre era un estorbo muy grande su riqueza. Y cuando el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? Abandona todo eso que tanto amas, eso que tanto atesoras, eso que tanto, que es tan importante para ti, y sígueme. Este hombre se encontró con algo que no esperaba. Este hombre esperaba que el Señor Jesús le dijera, ¿sabes qué? Pues si haces automáticamente esta acción, heredarás la vida eterna. Este hombre estaba esperando que el Señor Jesús le dijera, haz una obra, y si haces esta obra, ¡pum!, tendrás la vida eterna. Y no tiene nada que ver con eso. El Señor Jesús le está diciendo, vende y dale a los pobres todo lo que tienes, porque esa riqueza, eso que tienes, es lo que te estorba para poder hacer la acción que te va a salvar, que es seguirme. Vende, quita de tu vida todo estorbo. Y ahora sí, haz lo que te va a hacer un hijo de Dios. Seguirme, obedecerme, poner tu vida y rendir tu vida a mí y que yo sea tu Señor. Eso era la clave para que este hombre pudiera tener la vida eterna. Esa era la clave, era el secreto para que este varón pudiera acceder a la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Esa es la clave. Y ahí, en este momento, tú puedes analizar en tu corazón, en tu vida, si tú aún no tienes la certeza y la seguridad de la vida eterna, ¿qué hay en tu vida? ¿Qué es lo más importante que no es Dios? Si hoy entiendes este mensaje, cómo heredar la vida eterna, analiza tu vida y ve cuáles son todos esos estorbos o todos esos peldaños ocupados en el cual está el primer lugar
donde Dios no está. Y si quieres seguir a Cristo, y si quieres heredar la vida eterna, debes aprender y entender que para que tú seas un hijo de Dios, Él debe estar en ese puesto en tu vida. Y que todo lo demás siga a partir de que Cristo reine en tu ser. Eso nos habla del nuevo nacimiento. Cuando Cristo está en el primer lugar y estamos sujetos a Él como primer lugar, Él lo transforma todo. Todo lo demás es transformado a través del conocimiento de su palabra y de lo que Él hace en nuestra vida. Y entonces es como desde ese momento, todo aquello que no está correcto delante del Señor es quitado de nuestra vida y empezamos a andar y caminar conforme Él quiere que andemos. Ese era el secreto para que este hombre pudiera estar seguro por fin. Pero veamos lo que pasa en el versículo 20, en el versículo 23. Después de lo que escuchó este hombre, después de que entendió lo que significa heredar el reino de Dios, lo que significa heredar esa seguridad, se desilusionó. El Señor Jesús no falló. El Señor Jesús le dijo la verdad. Le dijo lo que tenía que hacer. Pero cuando este hombre se dio cuenta de que lo que él creía, de que su religión, de que su conocimiento, de que su riqueza, nada de eso le iba a ayudar para estar en el reino de Dios. Dice, entonces él, oyendo esto en el 23, se puso muy triste, porque era muy rico. Su corazón se llenó de tristeza. No hubo gozo en su corazón en ese momento, ni hubo un sentimiento, una sensación por ahí de decir, he estado mal durante toda mi vida. No es eso lo que hay dentro de su corazón en ese momento cuando ve la realidad. Sino hay tristeza, hay pesar, hay dolor por saber que no quiere abandonar eso que tanto ama. Eso que tanto es tesoro. Y desgraciadamente para este hombre, quien se está enfrentando con esta realidad, existe este confrontamiento. Segunda de Corintios 7:10. Veamos la diferencia que hay entre una cosa que es importante que tengamos en cuenta. Segunda de Corintios 7:10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Esta segunda es la tristeza que experimenta este hombre, el dolor y el pesar por no estar dispuesto a seguir al Señor. Seguir al Señor para este hombre se convirtió en algo sumamente costoso, sumamente difícil, algo que él no estaba dispuesto a hacer ni a dejar. De ahí viene su tristeza. No estaba dispuesto a abandonar lo que el Señor Jesús le pedía. No estaba dispuesto a dejar aquello por lo cual él era algo importante. Veíamos el resultado de un corazón egoísta, de un corazón hipócrita, ¿no? Porque quería recibir la vida eterna en cuestión a lo que él pensaba y a los términos que él creía, ¿no? A su religiosidad. Pero esto no le iba a salvar. El hombre se va triste, se aleja triste. Y en otro evangelio, ahora en el evangelio de Mateo, vemos qué pasa con este hombre de una forma un poco más, con un detalle. En Mateo 19:22 nos dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Después de escuchar las palabras del Señor Jesús, meditarlas por un momento, se da la media vuelta y se marcha. Wow. Wow, podemos decirlo así. Este hombre se da la media vuelta y le da la espalda a la vida eterna.
Ahora ya sabía cómo heredar la vida eterna. Sin en cambio, a pesar de saber esta gran verdad, como hoy tú ya la sabes en este momento, depende de ti si sigues tomando en tu vida la misma actitud de este joven rico, dando la espalda a la vida eterna que había buscado con optimismo e ilusión. Da la media vuelta y se marcha. No estaba dispuesto. No quería. Y está bien. El Señor Jesús no endulzó su oído diciéndole, pero ven y a lo mejor si estás un poco acá y más adelante, no. Era momento de dejarlo todo y seguirlo o no. Era sí o no. No era a medias. Y así es en la vida de cada uno de nosotros. A veces queremos pisar en el mundo y pisar en la iglesia o pisar en las cosas de Dios, ¿no? Y andamos entre una cosa y otra. Y eso es simplemente llevar una vida engañándonos a nosotros mismos nada más. Pero lo que el Señor quiere es que si tú verdaderamente quieres tener la vida eterna, es sígueme. Sígueme. Y estar dispuesto a obedecerle a Él y que Él transforme y cambie absolutamente todo lo que está mal en nosotros. 24, dice el versículo 24 de Lucas 18. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Versículo 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Y esto qué nos quiere decir? No quiere decir que en sí las riquezas como tal sean malas. No quiere decir eso. Pero el Señor Jesús examinó el corazón de este hombre y Él en su omnisciencia sabía muy bien lo que había dentro del corazón de este hombre. A diferencia de ti y de mí. El Señor Jesús sabía cuán importante eran para Él las riquezas y que en verdad eran un estorbo para que Él pudiera seguir al Señor. Esto no quiere decir que las riquezas como tal sean malas. No lo son. Cuando no son lo único y lo primero en tu vida, no hay ningún problema. Pero cuando tu vida es simplemente ello, cuando te desvives y en lugar de seguir al Señor, lo único que es tu objetivo es acumular más y más, es completamente un estorbo porque al Señor no se le puede seguir a ratos, se le debe seguir siempre. Y es por eso que dice el Señor Jesús, no que ningún rico pueda alcanzar la vida eterna. Eso no quiere decir cuán difícil es que en el reino de Dios entren los que tienen riquezas. Ciertamente muchos de ellos actúan así, pero eso no puede ser no podemos generalizar en ello, ¿no? Pero es difícil que esto suceda. Y a raíz de esto que el Señor Jesús está diciendo, se atreve a decir una frase que ciertamente es exagerada para darnos ese punto, ¿no? Porque es más fácil pasar un camello, un animal grande como un camello, por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios, ¿no? O sea, usa esta expresión exagerada, por decirlo de alguna forma, para darnos a entender el punto del versículo 24. Lo difícil que es para un rico poder entrar al reino de los cielos cuando este hombre ama más sus riquezas que al mismo Señor. Eso es una imposibilidad para seguir a Cristo. Así como las riquezas lo son otras áreas de tu vida, ¿no? El alcoholismo, la drogadicción, ciertos pecados en los cuales nosotros podemos actuar y que se vuelven parte de nuestra vida y que cuando queremos que Cristo llegue a nuestra vida o cuando queremos que Cristo sea nuestro Señor, nos damos cuenta pero es que si Cristo viene a mí y Cristo está en mi vida, voy a tener que dejar esto. Y empezamos a querer poner en la balanza y decir, es que esto es muy importante para mí. Y hay muchas personas que eligen continuar con esto. Ni modo, así es. Porque el seguir a Cristo es obedecerle a Él y dejar absolutamente todo lo demás. Seguir a Cristo no es fácil. Pero esta es la verdad, esta es la realidad. Si tú quieres seguir a Cristo, si tú quieres que Él esté en ti, que Él pueda gobernar tu ser, tienes que abandonar todo aquello que te estorba.
Tienes que abandonar todo aquello que sigue en ti y que sabes que no está correcto delante del Señor. Y dice el 26, y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Se maravillaban de lo que el Señor Jesús acababa de expresar. El judío tenía muy arraigado, y esta expresión es porque el judío tenía muy arraigado, que la riqueza o las personas ricas lo eran porque estaban más cerca de Dios, que si tenían riqueza era porque Dios les bendecía, porque eran verdaderamente hijos de Dios. El judío tenía muy arraigado eso en su costumbre y en su religiosidad, de que la riqueza, que el dinero, era sinónimo de estar cerca de Dios, porque eran los ricos los que tenían la posibilidad de dar limosna, de dar mayor cantidad de dinero a los pobres o dar mayor cantidad de dinero a la religión. Y esto, por lo tanto, era muy factible para ellos, según lo que creían, que esto les acercaba más a Dios. Y que las personas que sufrían, y que las personas que no eran ricas y que tenían problemas constantes, bueno, era porque había pecado en su vida. Esa era la forma de creer de ese tiempo. Y por eso es que cuando el Señor Jesús les dice a ellos, cuán difícil es que un rico entre al reino de Dios, se maravillaron. Su mente y todas aquellas cosas con las cuales tenían arraigadas en su mente, les hizo sorpresa. ¿Cómo? Entonces, si los ricos no pueden entrar al reino de los cielos, entonces, ¿quién podría ser salvo, no? Estaba tan arraigada esta forma de pensar, ya que los que tenían dinero eran aquellos que podían pagar una vida de religiosidad, eran aquellos que tenían acceso a través del dinero, de poder pagarse la mejor enseñanza, los mejores maestros a través de lo que tiene que ver con la ley de Moisés. Y esto les daba acceso, hermanos, a un conocimiento y a una religiosidad más fuerte, ¿no? Y por eso es que estos varones se sorprendían tanto. Y el Señor Jesús en el 27 le dice, y Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y esto nos habla, hermanos, de que la gran verdad de la salvación, la gran verdad del acceso al reino de los cielos, al reino, a la vida eterna, tiene que ver con algo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Juan 1, vamos a ir a Juan, el Evangelio de Juan 1 del 11 al 13. Dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios, porque la vida eterna, porque la salvación, no depende de nada que el hombre pueda hacer, de alguna acción, de alguna forma, de alguna buena obra. El hombre por sí mismo no se puede salvar. Necesita y depende de que Dios mismo haga algo para que el hombre pueda ser salvo. Y eso el Señor Jesús lo ha hecho ya. Juan 3, del 3 al 8, y esto tiene que ver con el nuevo nacimiento que ya vimos. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo para ser salvo, para poder heredar el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nos habla de que hay que nacer espiritualmente. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y Juan 6:44, vean lo que nos dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre no me envió, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Esto nos habla de que el hombre no puede hacer nada por ser salvo. Dios mismo es el que hace la obra para que el hombre pueda ser salvo. No depende del mérito del hombre ni de cuánto haga el hombre, sino depende de la voluntad de Dios. Efesios 2, del 8 al 9.
Porque por gracia sois salvos. Esta es la forma en la que somos salvos, por gracia, por una dádiva de Dios, por un regalo de Dios, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que tú puedas hacer por tus propios méritos para salvarte. Tus obras no te van a salvar. Tus rituales, nada te va a salvar de eso. Sino la obra que Cristo ya hizo por ti en la cruz. Eso es lo que nos habla. Si nos dice, esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Dios es el único que te puede salvar. Y Dios ya hizo lo que tenía que hacer a través de la obra del Señor Jesús. Entonces Pedro le dijo en el 28 del capítulo 18 de Lucas: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Después hay un contraste, ¿no? Este varón rico, que era principal ahí entre los judíos, se dio la vuelta. Pero ahora Pedro le dice al Señor Jesús algo que debe caracterizar al creyente de hoy en día. He aquí, ciertamente este hombre se fue, pero ¿sabes qué, Señor? Nosotros sí hemos dejado todas nuestras posesiones y te hemos seguido. Ahí está lo que tú tienes que hacer para ser salvo, lo que hizo Pedro, lo que hicieron los discípulos. Dejar todo atrás. Dejarlo todo absolutamente atrás. Para que, como la Escritura dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas sean hechas completamente nuevas. Medita en este momento. ¿Qué es lo que tienes que abandonar? ¿Qué es lo que tienes que dejar? Y pídele al Señor que Él te ayude para que todo eso que hoy te cuesta trabajo lo puedas desprender de un momento a otro y seguir a Cristo. Seguir a Cristo, obedecerlo toda tu vida. No vivir con un pie de este lado en tus malas acciones y con otro pie dentro. No, con los dos pies dentro de la voluntad del Señor, siguiendo al Señor. Sígueme. Y Él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. El Señor les habla de la recompensa que tiene. Es cierto, en muchas ocasiones hay personas que han tenido que ir en contra aún de su familia. Hermano, la persona que nos está viendo, tú puedes en este momento pensar, pero es que si yo cambio de forma de pensar, si dejo mi religión, si dejo lo que hago, mi círculo social, mi familia, me va a mal ver, me va a rechazar. Ya no voy a poder hacer esto, ya no. Necesitas dejarlo todo atrás. Aún a pesar de esto y aquello, es mejor seguir a Cristo. Y es por eso que el Señor Jesús expresa esto. No hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer e hijos por el reino de Dios. Nos habla de la recompensa que hay por lo que el creyente hace de dejarlo todo atrás, ¿no? Que no hayan de recibir mucho más en este tiempo. Habla de las bendiciones. Y hace rato hablamos de lo que es la vida eterna, al inicio. Todo eso es lo que el creyente recibe cuando recibe la vida eterna. Cosas que es imposible tener cuando no conocemos al Señor. No estamos hablando de darnos más, de que vamos a tener billete y de dinero. No, no, no. No estamos hablando de eso, sino de lo que hablamos al principio, de lo que la vida eterna es. No hay de recibir mucho más en este tiempo y en este siglo venidero, la vida eterna. Hermano o persona que nos ves. Vamos a terminar con un pasaje en Lucas 9, 24 al 25, que nos tiene que llevar a hacer una reflexión en cada uno de nosotros. No es fácil seguir al Señor, y lo hemos estado hablando, pero vale la pena. Vale la pena. No hay otro camino, no hay otra forma, hermano, de que usted y yo podamos, o persona que nos ve, heredar la vida eterna. Dice Lucas 9, 24 y 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Tú puedes decidir en este momento si la vida eterna o seguir
rienda suelta a tu carne y a tus impulsos y a lo que haces actualmente. Nadie te obliga a tomar este camino que es el de la vida eterna. Y tú puedes continuar haciendo lo que tú sigues haciendo y lo puedes hacer. Nadie te va a decir que no. Pero tienes que entender que la palabra de Dios te dice, adelante, pero ¿de qué te va a servir todo eso al final, el día que mueras? De haber logrado todas esas cosas tan grandes que hoy son para el hombre, inclusive de haber sido el hombre más rico del mundo. ¿De qué te sirve haber ganado el mundo si cuando mueras perdiste tu alma? Y vas a pasar la eternidad alejado y sufriendo las consecuencias por haber rechazado y haber preferido todo aquello. ¿De qué te sirve ganar el mundo si cuando ya no estés aquí, lo único que vendrá a tu vida es la condenación? Dice, pero todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo aquel que ame más esta vida, va a perder su vida. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, todo aquel que siguiendo al Señor esté dispuesto a todo, aún a dar su propia vida, dice, salvará su vida. Habla de la vida eterna. Será aquel que cuando ya no respire más, cuando su corazón deje de latir, heredará la vida eterna. Eso es lo que nos está diciendo Lucas 9 y lo que nos quiere decir el capítulo 18, del versículo 18 al 30. ¿No es fácil seguir a Cristo? No, no es fácil. Pero hoy tú has recibido palabra del Señor, que hoy te dice a tu vida y que hoy te dice a ti, ¿qué es lo que tienes que hacer? Dejarlo todo atrás. Olvidarte y valorar qué es más importante, si la vida eterna o los deleites de este mundo que son perecederos, que son momentáneos y efímeros, o la vida eterna, que es eso, eterna, en Cristo Jesús. Que a través de la palabra del Señor tú puedas hoy entender esta realidad. Y a pesar de lo difícil que suene, no lo es tanto, porque cuando recibimos la vida eterna, vuelve al inicio del video y ve todo lo que desprende lo que la vida eterna es a través de los pasajes que hablamos. Y tú recibirás eso si eliges la vida eterna. Pero la vida eterna es seguir a Cristo de hoy, desde este momento, hasta el día en que dejes de vivir. No se trata de un día sí, un día no, no. Se trata de todos los días de tu vida. Que a través de este tema, que a través de este mensaje, tú puedas ser bendecido y que Él pueda traer hacia ti ese nuevo nacimiento. Si tienes alguna duda o algo que quisieras analizar o quisieras ver, coméntamelo a través de la caja de comentarios abajo del video y veremos la forma de contactarte. Si tú hoy has decidido que quieres a Cristo, que quieres seguir a Cristo y aún tienes ciertas dudas, en la caja de comentarios, háznoslo saber y veremos la forma de hacer contacto contigo. Que Dios te bendiga, que tengas un gran día. Nos vemos en el próximo video. Chao.